Bueno, vamos entonces a la sección de lengua, que siempre será la última sección del apartado de teoría de recursos. Y como decía también como dije también en la clase cero, en la clase de introducción, es el apartado más variado, porque aquí tendríamos gramática, tendremos ortografía, vamos a tener sintaxis, vamos a tener un poco de todo, ¿vale? Y hoy nos vamos a dedicar precisamente a un contenido de ortografía o que habla sobre la sílaba. Voy abajo del todo para descargar el archivo de teoría sobre la sílaba. Recordad pues, una vez más que todos estos archivos de teoría que vemos, que proyectamos y sobre los cuales damos la clase, los tenéis recogidos de forma ordenada en el apartado de teoría en PDF, que es el último botón rojo este que hay en el menú al principio del aula. Bueno, pues pulso aquí y vamos a ello. Bueno, recuerdo lo que acabamos de decir en el apartado de los elementos de la comunicación y demás. Las palabras se transcriben en letras, pero originalmente y primero son sonidos, se componen de sonidos. Esos sonidos que componen las palabras se pueden dividir en pequeños grupos. Es lo que llamamos sílabas. A ver, para que una aproximación un poquito más sencilla. Las sílabas son esos sonidos, esos golpes de voz que componen una palabra cuando la decimos. Si yo digo bolígrafo, tendríamos bolígrafo, 4 unidades, 4 golpes de voz. Eso quiere decir que tendríamos 4 sílabas. A eso nos referimos, esos golpes de voz, esas mini unidades de sonido en las que se divide una palabra. Normalmente tenemos casi, puede decirse que en nuestro idioma nativo, nuestra lengua materna, una habilidad innata para dividir y reconocer las sílabas de las palabras, ¿vale? Como lo que yo acabo de hacer. Las sílabas, como dicen ahí, las puede formar un solo sonido vocálico, una sola vocal, y eso mismo, conformar ahí, como digo, una sola sílaba. Por ejemplo, A, niño, y la A ya sería una sílaba. Efecto y E sería una sílaba. O bien, que es lo más habitual, la sílaba sería una vocal, un sonido vocálico, con una o más consonantes. ¿Vale? En la de arriba, ni, la N y la I, y yo, L y O, serían sílabas formadas por esa vocal con otra sílaba, con otro sonido consonante. Bueno, los ejemplos de abajo. Trasto. Tras es la vocal A, que se une con 3 consonantes, o to, que se une. ¿Vale? Entonces, o bien es un sonido vocálico, una sola vocal, o bien es una vocal con una o más consonantes. Así es como van a aparecer las sílabas en las palabras. Las sílabas nos van a permitir clasificar las palabras según el número de golpes de voz que éstas tengan. ¿Vale? Desde 1, de palabras que tienen una sola sílaba, que llamaremos monosílabas, hasta palabras que tienen, como dice ahí, 5 o más, que ya se llaman polisílabas. Bisílabas si tienen 2, trisílabas si tienen 3, tetrasílabas si tienen 4, ya digo, a partir de 5 y en adelante se le llamará polisílabas. ¿Vale? Un aspecto bueno, que comenté y que no lo he dicho antes, lo que estaba hablando sobre cómo se forman las sílabas. El núcleo, la parte importante de la sílaba es la vocal. Sin vocal no hay sílaba. Fijaos que una de las formas de hacerlo es simplemente una vocal, porque es lo que realmente, digamos, permite articular, suena en cierta forma. ¿Vale? A, E, I, O, U, por sí solas, ya tienen un sonido, tienen es decir, se pueden pronunciar, ¿no? En cambio, a la hora de formar una palabra, en castellano, en otros idiomas, sí, pero en castellano no, no es posible formar palabras con sílabas que no tengan vocales. Todas las vocales, todas las sílabas, perdón, de todas las palabras en castellano tienen que tener una vocal, ¿vale?
que si no, no se pueden pronunciar. Ya digo, otros idiomas no. No sé si o pues, a través de familiares o por vuestro conocimiento tenéis ideas del alemán. El alemán es un idioma endiablado. Primero porque es un idioma que tiene palabras, que puede llegar a tener palabras larguísimas, muy largas, de una pronunciación pues de aquella manera, con sílabas sin vocales. Con sílabas sin vocales. Sí, es raro, efectivamente, ¿no? El alemán no procede del... A ver, recordad que idiomas como el castellano, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, proceden del latín, ¿vale? Fueron todas provincias del Imperio Romano y el latín luego fue cambiando, fue evolucionando de una manera diferente en cada lugar y dio lugar a los idiomas, ¿vale? Eso no ocurrió en lo que es Alemania o en países cercanos como por ejemplo Austria, donde también se habla alemán. Ahí el alemán procede de otro idioma que se supone que se llama germánico y tal, totalmente distinto a cómo era el latín y por lo tanto totalmente distinto a cómo son las lenguas que nosotros llamamos romances, que son las nuestras. Por lo tanto, cuando alguien, como nosotros, que procedemos de una lengua que viene del latín, empezamos a estudiar o queremos estudiar el, el alemán, es algo muy complicado. No, eso ya tremendo, porque en el alemán al menos compartimos el alfabeto. El chino, el japonés, el coreano, todo eso. Primero tendríamos que empezar entendiendo los alfabetos, ¿no? Y ya luego pasaríamos a lo siguiente, ¿no? O sea pero ya digo, eso que pasa en el alemán no ocurre afortunadamente en castellano. Siempre tiene que haber, para que haya una sílaba, siempre tiene que haber una. Sí, yo sí, sí, porque solo. No, pero si aislamos la palabra que es solamente yo, ¿vale? ¿Ves? Fíjate, Cochi, que hay un solo golpe de voz. Yo, ¿vale? Os digo, yo conduzco. Conduzco, en ese caso, en el verbo, cuyo sujeto es yo, habría tres golpes de voz, es decir, tres sílabas, ¿vale? Pero en el caso de yo, uno. Sí, siempre que a la hora de, si tenéis dudas, si a lo mejor pues un ejercicio, eh, cuéntame o sea, clasifica estas palabras según el número de sílabas, ¿vale? Si en alguna de esas palabras, en algún momento, puede pasar, puede tener una duda, lo que hay que hacer es leer, pronunciarlo en voz alta y eso te dará el número de sílabas. Porque, insisto, hay como una idea innata, un conocimiento innato para dividir esa sílaba. ¿Vale? A la hora de escribir, esto es importante por aquello de las faltas de ortografía y demás, como dice, las sílabas son indivisibles. No se pueden interrumpir al final del renglón. Y a la hora de analizar, el análisis métrico, del que hablaremos la semana que viene, tampoco. ¿Vale? Es decir, que si yo estoy escribiendo la palabra autobús, llego auto y me queda eso ya al final de la línea, lo que yo no puedo es poner out con la T al final y la O en la siguiente línea, porque todo es una sílaba única y no la puedo separar. Entonces, sí, pero ajá, lo que digo es que tú no puedes separar la T por un lado y la O por otro. Tú tendrías que decir out, el guión y bus. ¿Sí? Exactamente. Esa es la idea de que la sílaba sea indivisible. Las sílabas, como estamos diciendo, estáis viendo, es un concepto, una idea fundamentalmente oral, ¿vale? Cuando yo tengo una palabra que tiene al menos dos sílabas, porque en las de una sílaba no, pero cuando tengo una palabra de dos o más sílabas, no todas las sílabas, no todos los golpes de voz sonarán igual de fuerte. De entre todas esas sílabas de una palabra, habrá una que suene más que las demás. Es lo que llamamos la sílaba tónica. Y es aquella sílaba en donde irá el acento, básicamente. Esta, y se puede hacer la prueba, ya digo, pronunciando, leyendo cualquier palabra, siempre va a sonar de una manera diferente, con más fuerza que las demás, ¿no? Si yo digo camión, ¿cuál sería esa sílaba tónica? ¿Cuál parece que suena más fuerte? El mión, ¿no? Es decir, la última. Sí,
Ajá, Las últimas se quedan las dos juntas, se separan. ok, esos serán los diptongos y atos a los que nos dedicaremos un poquito más adelante. Ah, vale, ¿Vale? vale. En ese caso, Vale, vale. ahí no se separaría, No se separan. ahí irían en la misma sílaba. Vale. Pero puede darse el caso que haya dos vocales juntas que sí se separen, ¿vale? Ya hablaremos de eso, Vale. con lo que comenta Tamara es lo del hiato, el diptongo, etc. Vale. ¿Vale? Camión, efectivamente. Esa última sílaba sería la sílaba tónica, la que suena más, donde cae el acento. Y a veces ese acento es un acento gráfico, y es cuando le ponemos la tilde. Otras veces no, otras veces en la sílaba tónica pues está ahí, pero no se le pone ninguna tilde porque la regla me dice que no hay que poner. Pero en las palabras de dos o más sílabas, siempre, siempre vais a tener esa sílaba tónica. Hombre, la de monosílabo también, lo que pasa es que como solo hay una, pues esa sílaba tónica, no hay pérdida. Y el resto de sílabas, bueno, el resto de sílabas que no son sílaba tónica, que no es esa sílaba fuerte, digamos, también se pronuncia. Lo único que ocurre es que el golpe de voz no es tan fuerte, pero también suena. Se les llama sílabas átonas, ¿vale? De manera que todas las palabras a partir de dos o más sílabas tendrán una sílaba tónica y una o más, dependiendo de la extensión de la palabra, sílabas átonas, que son aquellas que no están acentuadas, ¿vale? Y las sílabas o sea, de una sílaba, ¿por qué van acentuadas? Por ejemplo, el qué o el más. Ok, muy buena pregunta, Vicente. Eso se llamaría, creo que lo vamos a ver también, tilde diacrítica. Es decir, hay palabras, como dice Vicente, por ejemplo, el que uno ve los textos que a veces tiene tilde y a veces A no. veces Porque aunque se escriban iguales, son palabras diferentes. Y para marcar, a ver, la lengua, como el propósito de toda la lengua es comunicar y transmitir una información, pues se busca sus propios trucos para intentar que haya las menos confusiones posibles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la evolución de la lengua ha hecho que el que, por ejemplo, no sea, o sea, la misma forma para diferentes palabras. Por ejemplo, está el que conector. Diría que él no está aquí. Ese es un conector. Pero también está el que llamamos de pronombre relativo o un que con un carácter adjetivo, perdón, con un carácter nominal, como si fuera un nombre. Y en ese caso sí que lleva tilde, ¿vale? Me dijo que quería para Navidad. En ese caso, ese que se refiere a un objeto, a un algo. Es decir, es como si fuera un pronombre que sustituye a un nombre. Por lo tanto, ahí lleva tilde. En cambio, digo que vengáis. Ese que es un conector que simplemente sirve para unir dos frases, que no significa nada, no habría tilde, ¿vale? Es decir, hay veces que una misma palabra lleva tilde o no, pero porque en realidad son palabras diferentes, aunque la forma sea la misma. Y eso se le llama tilde diacrítico, ¿vale? Igual, sería también un que, porque los que interrogativos, es decir, siempre que un que sea un pronombre que se refiere a un sustantivo, llevará la tilde. Y eso pasa, por ejemplo, cuando es esta oración primera compleja que he dicho, cuando es interrogativo, siempre va a pasar así. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, lo último simplemente lo un poco así de pasada, estamos hablando de sílabas átonas y tal, ¿no? Pero bueno, si profundizáramos un poquito más, resulta que también hay palabras átonas, ¿no? Por ejemplo, los verbos, las preposiciones, las conjunciones, etcétera, se les llama también, en un análisis un poco más especializado, palabras átonas. ¿Por qué? Porque son palabras que realmente no tienen un significado, es decir, no se refieren a una persona, a un objeto, a un algo, sino que son simplemente como piezas dentro de la lengua que te permiten, pues, comunicar bien. Por ejemplo, la conjunción esta que decíamos que. ¿Qué significa qué? ¿A qué se refiere qué? Pues cuando una frase no significa nada. Es como un enganche ahí, como un eslabón que une las dos frases. En ese caso, ¿qué sería una palabra átomo? Pues si yo digo, la gente, pues el la, ¿qué significa? Nada, lo que te está diciendo es que no es cualquiera, sino unas en concreto. Pues igual, sería también, como digo, una, una palabra átona porque no tiene un significado. ¿Vale?
Pero bueno, eso es simplemente como información. El por qué una vez se escribe junto y por qué se pone. El por qué ni la pregunta, cuando yo hago la pregunta para saber un motivo, ¿por qué vienes? Ese sería y el por qué que introduce la respuesta, porque quiero estudiar, sería junto. ¿Vale? Todo tiene más o menos una razón en la lengua. Vosotros tenéis que pensar eso. Todas las lenguas, todas, están diseñadas, están preparadas, evolucionan y cambian, siguiendo un principio muy básico, que es comunicar más con menos. Es decir, las lenguas, ¿vale? Ya digo, van cambiando y tal, las palabras que unas que se pierden, otras que se ganan y tal, porque siempre hay como un principio de yo quiero transmitir la mayor cantidad de información posible con el mínimo número de palabras. Y eso el inglés, hombre, no es porque sea lo mío, pero el inglés es muy efectivo. El inglés por reglas gramaticales, por uso de expresiones y tal, en ese sentido es más efectivo que el español y es capaz de decir con dos palabras lo que en español necesitamos casi una frase, casi una frase completa, ¿no? Por ejemplo, working woman, que significaría, en español tendríamos que decir, la mujer que trabaja fuera de casa. Y en inglés, working woman. Es más efectivo, en inglés en ese sentido es más efectivo. Y bueno, dicen los músicos también que esa capacidad que tiene el inglés de sintetizar, la gente que trabaja con la música, que crea, o sea, que escribe una canción y luego unas letras, dicen que el inglés es el mejor, porque es el que más fácilmente les permite unir, digamos, la música, coordinar la música con la letra, ¿vale? Más que cualquier otro idioma. Ah, bueno, eso es otra cosa. Uno se cree que está cantando como un poema literario y luego lo único que está diciendo es llegate a la casa que quiero un encuentro contigo, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, si volvemos a la sección de lengua, ¿no? De esta unidad 1 y volvemos a ir al final de la página, ahí vais a encontrar donde dice ejercicio de ortografía, sílaba tema 1, pues ahí tenéis, ¿vale? Para practicar esto de las sílabas, ¿no? Aunque yo digo que es relativamente sencillo preguntarlo, ¿no? Te puedo dar 5 palabras, clasifica estas palabras en su categoría correspondiente dependiendo de su número de sílabas. O esas palabras, cuenta la sílaba y dime de qué categoría es cada palabra. ¿Vale? Sería una. Bueno, pues